Cuando nosotros empezamos a hablar ya de prendas inferiores masculinas, debo tener en cuenta que lo primero que voy a revisar es mi cuadro de tallas, ya con la conversión en centímetros, en donde voy a tener la talla superior, la talla inferior y voy a empezar a analizar entonces, en este caso, prendas inferiores, tallas inferiores para la construcción de lo que voy a empezar a trabajar. Vamos a hablar específicamente de pantalón. En el manual tenemos desde la página 78 hasta la página 80 tres tipos de pantalones. Es importante tener en cuenta siempre la comprensión de lectura. En la página 78 encuentro base de pantalón, es decir, esta base de acá me va a servir para hacer cualquier tipo de interpretación, llámese pantalón sastre, pantalón formal, pantalón de jean, pantalón tipo cargo, pantalón industrial, pijamas, o sea, este va a ser mi punto de partida para hacer cualquier tipo de prenda. Sin embargo, el manual me está entregando acá cómo hacer un pantalón clásico y cómo hacer un pantalón tipo jean o silueta slim fit ajustada. Aquí en el tipo jean, o sea, en la página 80, ya me empieza a hablar de aletilla, de aletillón, de pretina, de presillas, de bolsillos, de diferentes tipos de elementos, incluso de entubar o ajustar mucho más el pantalón. Este tipo de interpretaciones lo van a ir viendo más adelante. Por el momento, lo que necesito que tengan claro es, voy a empezar a hacer no un pantalón clásico, no un slim fit o un tipo jean, sino que voy a empezar a hacer un pantalón o una base de pantalón clásica. O sea, esta base de pantalón me va a funcionar según por el desahogo únicamente para pantalones amplios. Si yo quiero ya un pantalón o una base de pantalón slim fit, tengo que venir y revisar que el desahogo, por decirlo así, o la amplitud es diferente. Entonces, en este caso, básicamente funciona igual que las siluetas superiores. Cuando yo empiezo a hablar de pantalón, debo tener en cuenta que tengo la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, la circunferencia de rodilla y bota, que es la que se divide, ¿cierto? En este caso, lo que debo tener en cuenta es, estas medidas son las anatómicas. Si yo quiero empezar a trabajar ya un pantalón clásico, lo que me está diciendo es, el manual, tome su contorno de cadera, divídalo en cuatro porque estoy tomando cuatro partes del cuerpo, es decir, en este caso tengo la parte del delantero, tengo la parte del posterior. En cintura tengo la parte del delantero, tengo la parte del posterior y si vengo y lo divido por mitad, entonces tengo parte izquierda, parte derecha, lo cual me dice, para poder hacer mi pantalón necesito 1, 2, 3 y 4 partes. Entonces lo que me está diciendo es, tome su contorno de cadera y divídalo en 4 partes. Si lo que yo quiero es una silueta clásica, lo que debo hacer entonces es tomar esta medida y para la clásica aumentarle 2 centímetros por cada cuarta parte. Es decir, que en total estoy aumentando 8 centímetros. Y lo que me está diciendo es, perfecto, usted ya no quiere una base de pantalón clásica, sino que quiere una base de pantalón slim fit. Lo que debe hacer es tomar un cuarto de su contorno de cadera y a esto aumentarle 0,7. Esto 0,7 lo que me está diciendo es que estoy aumentando por contorno 2,8. Fíjese la diferencia, es decir, de aumentar 8 centímetros por contorno a aumentar 2,8 por contorno, básicamente lo que me está diciendo es, en este caso, su silueta clásica, o sea, estos dos que le estoy aumentando que corresponden a 8 por contorno, va a venir a quedar mucho más amplio sobre su cuerpo. Solamente la cadera, la cintura no la estoy tocando. ¿Por qué? Porque si llego a tocar la cintura, pues ¿qué va a empezar a pasar? El pantalón ya se me va a escurrir o no va a quedar tal cual con lo que estoy trabajando. Mientras que si lo que voy a trabajar es un slim fit, o sea, si mi marca lo que tiene es un slim fit, lo único que debo venir a hacer es aumentarle 2,8 por contorno. Entonces fíjese que ya el pantalón va a empezar a quedar un poco más ajustado. Recuerden que en masculino no pasa lo mismo que en femenino,
O sea, no trabajo estructuras como levantacola o como pinzas que me ayuden a ajustar mucho más el cuerpo, sino que manejamos un poco más de holgura, es decir, tal cual como las siluetas que ustedes han venido trabajando. Ahora, hay un marco comparativo y es que si usted quiere hacer una silueta fit, pues lo que debe tomar es este cuarto de contorno de cadera y no aumentarle absolutamente nada, porque lo que usted quiere es que empiece a quedar ajustado, ¿sí? No tanto para un levantacola, pero seguramente sí para que quede sobre la estructura del cuerpo. Tenga en cuenta estas tres siluetas, repito, la clásica, la slim fit y la fit, que aunque la fit no la encontramos aquí en el manual referenciada, sirve como marco comparativo para ver de qué maneras que voy a ir ampliando. Entonces, repito, las únicas variaciones que le voy a hacer a mi básico es, si lo quiero para una silueta clásica, lo que debo hacer es tomar mi contorno de cadera, dividirlo en 4 partes y a eso aumentarle 2 centímetros. Si lo quiero para una silueta slim fit, o sea, mi base con el que voy a empezar a hacer pijamas, pantalones, cargos, overoles y demás, lo que debo hacer es venir y sumarle 0,7. Y si lo que voy a empezar a hacer es una silueta fit, pues no le debo sumar absolutamente nada para que me quede completamente ajustada la estructura sobre el cuerpo. Ya después de tener esta introducción, vamos a empezar a hacer el trazo de pantalón. ¿Qué medidas necesito? Siempre debo tener en cuenta que por lo menos para pantalón o para poder empezar a hacer el rectángulo, debo tener en cuenta que las medidas con las que voy a trabajar siempre va a ser el largo más largo, que en este caso vendría siendo el largo de pantalón, el contorno más protuberante, que en este caso vendría siendo el contorno de cadera, el largo de tiro o la altura de tiro para saber hasta dónde va la jota o hasta dónde va el gancho, y el contorno de cintura, que es por donde empieza mi pantalón. Lo hago o lo marco de esta manera, ¿por qué? Porque para mí es importante que ustedes tengan en cuenta que estas dos medidas, o sea, su medida más larga y su contorno más protuberante, son el punto de partida para empezar a hacer el rectángulo base. Recuerde que nuestro manual funciona siempre con un punto de partida que es un rectángulo y desde ahí ya empezamos a hacer la interpretación o empezamos a marcar las medidas complementarias, como en este caso lo son el largo de tiro, el contorno de cintura, la altura de rodilla, el contorno de bote y demás tipos de medidas. Estoy mencionando estas, ¿por qué? Porque son las que voy a trabajar de mi cuadro de tallas. El resto de medidas, como la altura de rodilla y el contorno de bota, lo voy a sacar con medidas deducidas o estandarizadas. Entonces, en este caso, voy a venir acá y voy a trabajar entonces largo de pantalón, vengo a mi cuadro de tallas, talla inferior, yo voy a trabajar una talla 28 y voy a tomar entonces como referencia largo de pantalón, contorno de cadera, largo de tiro o altura de tiro y contorno de cintura. Largo de pantalón, largo de tiro, contorno de cintura y contorno de cadera, todo hacia la talla 28. Ya teniendo en cuenta esto, voy a dejar de lado mi cuadro de tallas y me voy a referenciar únicamente con el manual. Repito, esta base de pantalón va a funcionar exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia? Si lo quiero slim fit o si lo quiero clásico. Es una base, todavía no es una prenda, o sea, es un básico, un punto de partida para empezar a hacer una prenda. Si yo ya reviso acá, pantalón clásico, pantalón tipo jean, slim fit ajustado, lo que me está diciendo ya es que esto es una prenda. ¿Por qué? Porque tiene bolsillos, tiene pretina, en este caso tiene aletilla y aletillón, ya tiene modificaciones en bota, tiene cotilla y tiene diferentes tipos de elementos. Entonces, por el momento, únicamente me voy a referenciar en la página 78 para empezar a hacer la base de pantalón. En este caso, clásica porque le estoy aumentando 2 centímetros por cada cuarta parte, es decir, 8 centímetros por contorno. Listo, entonces ya teniendo claro de dónde saco las medidas y de qué manera voy a empezarlo a trabajar, lo primero que voy a revisar es cuáles son, repito, las medidas para poder trabajar mi rectángulo. Entonces, pantalón tiene una peculiaridad
y es que no va de atrás hacia adelante, sino que empieza primero a ser el delantero y sobre el delantero sale el posterior, es decir, no pasa lo mismo que en las prendas superiores. En las prendas superiores recuerden que hacíamos el rectángulo, sacábamos primero la parte posterior y así la parte delantera. Repito, en pantalón se trabaja primero la parte delantera y la parte posterior. Recuerde siempre antes de empezar a trabajar revisar la letra pequeña. En este caso dice medida en centímetros. Recuerde que el cuadro de tallas viene en pulgadas. Lo que hicimos fue pasarlos a centímetros. Quiere decir que todo esto que está acá lo voy a trabajar es en centímetros. C es igual a contorno de cintura, costura no incluida. Es decir que este pantalón sale sin ningún tipo de margen de costura, ¿vale? Entonces voy a empezar a hacer el rectángulo base sobre el que voy a trabajar mi pantalón. ¿Qué medidas debo tomar como referencia? Siempre voy a tomar el contorno más protuberante, que en este caso es el contorno de cadera, que según esto me está diciendo, tome su contorno de cadera, divídalo en 4 y a eso súmele 2 centímetros. Y voy a tomar el largo más largo de pantalón. Entonces voy a iniciar aquí haciendo el rectángulo. Repito, recuerden que siempre deben dejar espacio hacia la parte superior, hacia los laterales y hacia la parte inferior, porque uno siempre va a tener que hacer ejes de rotación o movimientos dentro de lo que está trabajando. Entonces, vengo acá y voy a marcar el punto de mi rectángulo, que en este caso corresponde a contorno de cadera más 2, contorno de cadera dividido 4 más 2 centímetros. Entonces, contorno de cadera dividido en 4 para la talla 28 me da 21.6 más 2 centímetros me da 23,6. Entonces, vengo acá y marco los 23,6. Insisto, es la base en este caso de mi rectángulo. Y voy a venir y voy a marcar entonces el largo más largo de lo que estoy trabajando. En este caso, el largo de mi pantalón equivale o corresponde a 106.1 centímetros. Entonces vengo acá y voy a ir cerrando el trazo de mi rectángulo. En este caso, que lo estoy haciendo en tamaño real o a escala real, voy a pedir excusas porque va a estar moviendo el papel hacia arriba y hacia abajo, lo cual se puede tornar un poco incómodo tanto para ustedes como para mí, pero espero que me entiendan teniendo en cuenta que es una pieza bastante larga. Entonces voy a ir marcando el largo con el que estoy trabajando, que repito en este caso equivale a 106. 106.1. Marco el largo. Ya teniendo el largo, entonces lo que hago es que vengo y descuadro, vuelvo y doy la medida de mi rectángulo. Por si no la tiene clara, voy a marcarlo acá y es su contorno de cadera dividido en 4 más 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Porque es la silueta con la que estoy trabajando. Si estuviera haciendo una fit, lo único que hago es, una slim fit, en lugar de 2 centímetros le aumento 0,7 milímetros. Entonces vengo y marco 23.6, que corresponde a la medida con la que estoy trabajando o que estoy indicando. Y vuelvo y juega, escuadro hasta buscar entonces mi punto de referencia o en este caso mis líneas guía. Listo, entonces ya después de tener el rectángulo base con el que voy a trabajar, voy a venir y voy a demarcar las líneas con las que estoy trabajando. Recuerde que es importante que lo que usted vaya marcando en su plano lo vaya identificando sobre el cuerpo, porque esto nos va a facilitar a tener una mayor comprensión de lo que vamos haciendo. Entonces, lo primero que voy a venir a marcar es la línea superior, que en este caso corresponde a donde empieza o donde inician las prendas superiores, es decir, línea de cintura. Y por si tengo dudas, vuelvo y repito que lo que estoy trabajando es de este punto a este punto, mi contorno de cadera dividido en 4 y a ese resultado le estoy aumentando 2 centímetros, ¿cierto?
tengo cintura, en este caso tengo costado y tengo centro frente. Y ya por último, entonces vengo y marco que tengo la línea de bota. Ya teniendo claras las alturas con las que estoy trabajando, voy a venir entonces a identificar qué alturas me hacen falta. Si tengo la línea de cintura, ¿por dónde voy a ir marcando la línea o la altura del tiro o en este caso de cadera? Entonces, resulta que según esto, en masculino, que no me están entregando altura de cadera en cuadro de tallas, sino que me están diciendo la línea de altura de cadera sale deducida, lo primero que tengo que hacer es marcar la línea de tiro, que sí es una medida que me está entregando el cuadro de tallas. Entonces, por costado, desde cintura hacia abajo, o sea, hacia bota, voy a marcar el largo de tiro. Insisto, estoy trabajando en la talla 28, usted puede trabajar en la talla que usted quiera. Lo importante es que debe tener en cuenta las medidas que salen de su cuadro de tallas. Entonces, en este caso, largo de tiro para la talla 28 equivale a 24.7. Vengo y marco los 24.7 y lo único que hago es escuadrar de costado hacia centro frente con el fin de poder marcar o poder definir hasta qué punto va a ir la línea de tiro. Yo estoy prolongando de una vez para poder marcar ahorita la amplitud o la zona que abraza el gancho, la base genital. Listo. En este punto entonces voy a venir y voy a marcar cuál es la línea o cuál es la altura de cadera. Entonces, lo único que he hecho es venir y marcar desde donde está la línea de cintura por línea de costado, largo de tiro. ¿De dónde saqué ese largo de tiro? Del cuadro de tallas. Lo que debo hacer ahora es identificar la altura de cadera. Entonces, lo que me está diciendo es, tome su largo de tiro y divídalo en 3 partes iguales. Vengo y marco entonces la altura de tiro dividido en 3 partes iguales y tomo mi segunda tercera parte y sobre esa marco largo de tiro o altura de cadera, perdón. Entonces, lo único que hice fue tomar el largo de mi tiro, dividirlo en 3 partes iguales y de cintura hacia abajo tomé 2/3 partes para poder marcar la línea de cadera o donde va a quedar la altura de cadera. Entonces vengo y marco tercera parte y escuadro hasta tocar mi centro frente. Entonces, ¿qué he hecho hasta el momento? Repito, desde donde está mi largo de tiro, donde está mi línea de tiro, lo único que hice fue venir, dividir en 3 partes iguales, tomar 2/3 partes desde cintura hacia tiro para poder identificar la altura de cadera. ¿Listo? Ya teniendo entonces mi croquis inicial, por lo menos hacia la parte superior tengo ya cintura, tengo altura de cadera y tengo línea de tiro o altura de tiro, como lo quieran llamar. Voy a empezar entonces a marcar hacia la parte inferior de tiro a bota, que me hace falta la rodilla. Entonces voy a tomar mi línea de tiro, voy a tomar hasta donde está mi bota y según mi manual lo que yo debo hacer es tomar desde la línea de tiro hasta la línea de bota, dividirlo en 2 partes iguales y de la mitad hacia arriba subir 5 centímetros. Entonces vengo acá y tomo desde donde está mi línea de tiro hasta donde está mi línea de bota, divido en 2 partes iguales y de ahí subo 5 centímetros. Entonces vengo acá, marco la mitad de línea de tiro a línea de bota, y desde ahí subo 5 centímetros. Entonces vengo acá, subo los 5 y escuadro para poder ya identificar la línea de rodilla. Entonces puedo colocar acá rodilla. Y ya en este punto podría decir que tengo todos los puntos o todas las líneas de referencia con respecto a las alturas de mi cuerpo. Entonces voy a marcar qué fue lo que hice, por lo menos para
identificar la altura de rodilla. Entonces lo que me está diciendo es, tome su línea de tiro, divídalo en dos partes iguales, desde donde está la línea de tiro hasta donde está el largo de bota, y de esa mitad suba 5 centímetros. Ahí ya tenemos ubicada la rodilla. Entonces ya en este punto que tengo todas las alturas, todos los largos de mi plano, voy a empezar a trabajar ahora sí la parte superior del pantalón. En este caso de la parte superior voy a empezar entonces de arriba hacia abajo. Lo primero que me dice es, desde donde está su punto de cintura centro frente, venga o ingrese 0,5. Entonces vengo acá y entro 0,5. Profe, ¿esos 0,5 aplican para todas las tallas? Sí, aplica para todas las tallas. Ya más adelante, por lo menos en femenino, vamos a entender un poco más cómo funciona y para qué ingreso estos 0,5. Por el momento, usted únicamente va a ingresar 0,5. Y desde esos 0,5 usted va a dar un cuarto de su contorno de cintura. ¿Por qué un cuarto? Porque estamos trabajando con la cuarta parte del cuerpo. Es decir, talla 28, tomo mi contorno de cintura que corresponde a 71, lo divido en 4 partes iguales, es decir, 17.75 y vengo y los marco sobre mi plano. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ingresé 0,5 y desde esos 0,5 vine y di contorno de cintura dividido en 4 partes. Desde donde marqué, desde donde quedó mi contorno de cintura, según el manual, me dice por línea de cintura suba 0,5. Que voy a venir a trabajar. Tomo desde donde está mi cintura, escuadro y subo 0,5. Profe, ¿son 0,5 para todas las tallas? Sí. Repito, más adelante, a medida que vayamos avanzando, voy a ir entendiendo cómo es que funciona cada uno de estos puntos de referencia. Por el momento, únicamente vaya trabajándolo de esta misma manera. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta? Viene acá y me dice línea de cadera, ya tengo mi contorno de cadera, más los 2 centímetros que estoy trabajando, y por línea de tiro, para saber cuánto es el ancho del gancho de tiro, lo que me está diciendo es tome su base, o sea, desde donde está el costado hasta donde está centro atrás por línea de tiro, y divídalo en 4 partes iguales. Entonces voy a tomar acá y lo voy a dividir en 4 partes iguales. Vengo y marco. Recuerden, lo único que estoy haciendo es tomar la medida referente, que en este caso es línea de tiro, desde donde está acostado hasta centro frente, dividirla en 4 partes iguales. 4 partes iguales aplican para absolutamente todo lo que ustedes estén trabajando, es decir, sea clásico, slim fit o la talla que ustedes manejen. ¿Qué me empieza a marcar? Empiezo a tener una constante de bolita. Recuerden las constantes que nosotros trabajamos. Entonces, en este caso, lo que debo tener en cuenta es que una cuarta parte de esta medida de referencia es igual a bolita, quiere decir que equivale a 5.9, ¿vale? ¿Cuánto me dice que debo ampliarle al tiro? Si tomo mi manual, me está diciendo desde la línea de costado, amplíe o aumente una constante de bolita. Entonces, ¿cuánto es mi constante de bolita? 5.9. Vengo y marco acá, desde donde está mi centro frente, por línea de tiro, el aumento o el gancho que va a pasar por la base genital, que en este caso son 5.9. Abro paréntesis. En este caso, que estoy trabajando silueta o un básico clásico, me está diciendo que aumente 5.9. Si yo estuviese trabajando un slim fit, me va a decir aumente su constante de bolita, en este caso 5.9, pero réstele 0,5. ¿Esto para qué? Para que el tiro empiece a quedar mucho más angosto y al quedar más angosto empiece a quedar mucho más ajustado. Variaciones de tiro las vamos a ir viendo más adelante. Por el momento, simplemente para irles haciendo un comparativo entre la silueta slim fit
y entre la clásica. ¿Listo? Entonces ya en este punto que he marcado cuánto es el aumento de mi tiro, que repito es una constante de bolita, que la constante de bolita la estoy sacando sobre mi plano, voy a empezar a trabajar la línea de aplome o el eje central de mi pantalón. Ya teniendo entonces amplitud de línea de tiro, tomo desde donde está mi gancho, sea slim fit o sea clásico, y voy a venir y voy a marcar la mitad. ¿Por qué la mitad? ¿Y por qué es mi línea de aplome? Este punto de referencia va a ser el hilo de tela y la guía para que mi pantalón quede centrado y quede bien aplomado. Por eso se conoce como línea de aplome. Entonces lo único que hago es marcar la mitad desde donde está la amplitud del tiro hasta donde está el ancho total de mi pantalón. Y como es la línea de aplome, la voy a marcar completamente recta en todo el plano. ¿Listo? Recuerden que lo ideal es que usted vaya cuadrando sus líneas guías o sus puntos de referencia para que no vaya a tener ningún inconveniente. Entonces ya en este punto lo que tengo es la línea de aplome, que repito es el punto o la línea guía de referencia. Voy a marcarle acá línea de aplome, porque esto es lo que permite que mi pantalón quede completamente hormado sobre el cuerpo y no que se vaya a virar, torcer o que vaya a afectar el proceso de producción. Si usted no marca bien su línea de aplome, vamos a empezar a tener inconvenientes. Entonces, repito, la línea de aplome lo único que hago es desde donde está el gancho, desde donde aumenté la medida de mi tiro, divido en dos partes iguales hasta donde está la medida completa de la base de mi rectángulo. Entonces, ya en este punto, que empiezo a verle un poco más de forma a mi pantalón, voy a empezar a marcar las curvas, por lo menos en la parte superior, para poder cerrar la base del pantalón. Entonces, en este caso, lo que tengo es de dónde a dónde va por cintura, de dónde a dónde va por cadera y de dónde a dónde va por tiro. Debo empezar a darle la composición de rectas y curvas de acuerdo a lo que esté trabajando. Entonces, puedo venir acá por donde está la línea de cintura y los 0,5 que subí los puedo venir a unir con mi curvígrafo buscando hacer intersección con la base o la línea recta de mi rectángulo. Entonces en este caso lo único que hago es que tomo mi curvígrafo y fíjese que ahí él ya pierde o digamos que se hace intersección entre la recta y la curva. Voy a venir acá entonces para marcar la curva de cadera. La curva de cadera parte desde donde está la línea de altura de cadera hasta donde están los 0,5 que subí. Listo, entonces para trabajar la curva de cadera puedo venir y trabajar con una regla curva de cadera, ¿sí? Que es esta de acá, la cual me va a facilitar o me va a ayudar a hacer el trazo de esta curva. Lo único que tengo que hacer es venir y colocar mi curva de cadera de tal manera que haga intersección, ¿sí? Con la base recta de mi plano y que vaya buscando la medida o los 0,5 que subí. Esta curva de cadera, en caso tal de que usted no la tenga, la puede trabajar o la puede ir complementando con una línea recta y una línea curva. Es decir, como si usted viniera a hacer una intersección, fíjese acá, primera parte curva, ¿sí? No trabajo con la parte externa del curvígrafo, sino trabajo con la parte interna porque es un poco más plana. Y de ahí para arriba ya puedo venir y trabajarlo recto. ¿Listo? La curva de cadera, digamos que, perdón, el curvígrafo, en caso tal de que usted no tenga la curva de cadera, el curvígrafo siempre funciona o siempre va de la mano una curva con una recta. Nunca les va a funcionar únicamente el curvígrafo porque si lo trabajo de esta manera, mire la bolsa cero anatómica que me va a generar o mire la bolsa cero anatómica que me va a generar. Si usted va al espejo se va a dar cuenta que viene su cuerpo subiendo por entrepierna, usted siente la protuberancia de su cadera y ya viene y toca completamente morfo, es decir, usted no siente puntas, picos ni nada protuberante al momento de marcarlo. Entonces, repito, si usted solamente tiene su curvígrafo y su recta o su regla, pues lo único que hace es venir y marcar curva con recta y fíjense que ahí ya él automáticamente le va a ir haciendo la unión. Básicamente
Es como si ustedes prolongaran esta mitad y de la mitad, o sea, parte interna, dijeran hasta donde está la primera mitad o hasta donde está la tercera parte donde identifique altura de cadera, marco curva, y de ahí para arriba marco recta. ¿Listo? Listo, ya entonces después de haber marcado mi costado, voy a venir a marcar la base del tiro. ¿De qué manera voy a trabajar la base del tiro? Voy a venir y voy a trabajar desde donde está mi altura de cadera por centro frente hasta los 0,5 que me quedan. Y voy a tomar mi curvígrafo y voy a marcar haciendo intersección desde donde está el ancho de mi tiro hasta donde está la inclinación o lo que estoy trabajando por centro frente. Fíjese que yo no estoy obligando la curva ella solita me está haciendo la intersección. Mire acá y fíjese acá donde me está haciendo la intersección. Si yo vengo y hago esto, fíjese que ya no me va a hacer intersección en el punto de altura de cadera y ya no me va a hacer intersección en el punto exacto de la amplitud del tiro. O si yo vengo y hago esto, fíjese que ya no me va a hacer intersección con la línea de altura de cadera, sino que ella solita me va a ir dando de qué manera debe quedar la curva. Esta aclaración la hago porque, si usted se da cuenta en su manual, en este punto usted puede estarse preguntando, profe, pero aquí en el manual me dice divida en dos partes iguales la amplitud del tiro, trace de una diagonal y dele la medida que tiene la diagonal. Muchas veces cuando se hace ese tipo de ejercicios se obliga a que el tiro quede con una medida que no corresponde. Entonces lo ideal es poderlo trabajar siempre de la manera más morfa o anatómica posible de lo que usted esté trabajando. Recuerde que cuando nosotros trabajamos tallaje industrial, perfecto, pero cuando estamos trabajando sobre medidas, muchas veces tenemos proporciones diferentes a lo que ya es un tallaje industrial. Entonces lo ideal es que usted se vaya familiarizando en el manejo de su curvígrafo y en el manejo de su regla mágica para poder hacer este tipo de intersecciones. Entonces, ya teniendo claro por dónde va la cintura, por dónde va la cadera, con las curvas que voy a trabajar, cuál es la amplitud del tiro, en este caso el gancho, voy a empezar a trabajar los ajustes correspondientes a rodilla y a bota. Resulta que en pantalón, la medida en este caso de bota, ¿sí?, que me está diciendo el manual son 11 centímetros, se aumentan por rodilla, pero sumándole o aumentándole 1 centímetro. Es decir, que estos 11 centímetros se podrían convertir en una constante y a esta constante por rodilla le voy a aumentar 1 centímetro. Entonces, básicamente lo que tengo que venir a trabajar es lo siguiente. Voy a tomar mi línea de bota. En este caso, el manual me dice que son 11 centímetros a cada lado. ¿Qué debo tener en cuenta? Por lo general en los cuadros de tallas aparece una medida que se conoce como contorno de bota o contorno de rodilla. En este caso no tengo ni contorno de bota ni contorno de rodilla, sino que me están diciendo tranquilo para todas las tallas o tranquila para todas las tallas usted va a manejar 11 centímetros. Profe, pero es que los 11 centímetros y si estoy trabajando una talla triple XL o si estoy trabajando una talla, no sé, 45 de pantalón, ¿cómo lo puedo trabajar? Perfecto. Si usted no se siente cómodo dándole los 11 centímetros a cada lado, usted lo puede trabajar también por fórmula, que aunque no está en el manual, se le sugiere que lo pueden trabajar. Es decir, que usted puede venir acá a su manual y anotar la siguiente fórmula. Entonces, para identificar la medida de bota, usted puede tomar el largo de pantalón y dividirlo en 10 partes iguales. Esta es una fórmula sugerida. En este caso, el largo de pantalón para la talla 28 equivale a 106.1. Si yo lo divido en 10 partes, lo que me está diciendo es que voy a trabajar con 10.6. Fíjese que lo que me está variando es muy poco, pero este tipo de fórmula lo que me va a permitir o lo que me va a ayudar es que no importa la talla, voy a tener la proporción. ¿Por qué? Porque lo saco con el largo de la persona, ¿sí? Entonces, puede trabajarlo con los 11 centímetros que dice el manual
o si prefiere para que le quede más anatómico todavía o más acorde a la talla con la que usted está trabajando, puede trabajar bota, quiere decir largo de pantalón dividido en 10, y ese resultado es lo que usted aplica a lado y lado desde donde está su línea de aploque. Entonces yo lo voy a trabajar tal cual como está en el manual, pero usted lo puede trabajar de cualquiera de las dos maneras. Debe tener en cuenta es que los 11 centímetros son estandarizados y se cree que funciona igual para todas las proporciones y para todas las tallas. Esta fórmula, largo de pantalón dividido en 10, para definir cuánto es el ancho de la bota, se trabaja para poder tener ya la medida mucho más anatómica o deducida de acuerdo al largo con el que usted esté trabajando. Entonces, marco en este caso, repito, lo que me dice el manual, que son 11 centímetros, y lo que me dice el manual, que son 11 centímetros, ¿cierto? Básicamente lo que estoy diciendo es que estos 11 centímetros los voy a convertir en una constante. ¿Qué constante va a ser? Digamos que van a ser la constante de cuadrado. Ya tengo una constante de bolita, en este caso voy a decir que tengo una constante de cuadrado. ¿Por qué tomo esto como constante? Voy a venir aquí por rodilla y voy a decir que voy a tomar mi constante de cuadrado más 1 centímetro. Entonces, 11 más 1 centímetro, en este caso 12 centímetros. Si usted está trabajando por fórmula deducida, pues lo que debe hacer es tomar su medida deducida y aumentarle 1 centímetro. Entonces vuelvo y repito al otro lado. Tomo los 11 de bota más 1 centímetro. Que si estuviera trabajando medidas deducidas sería 10.6 más 1 centímetro. Y en este caso digo que la medida de rodilla equivale a mi constante de cuadrado, que es la medida de bota, más 1 centímetro. Al lado y lado lo que estoy diciendo es mi constante de cuadrado, que es la medida de bota, más 1 centímetro. ¿Listo? Ya en este punto, después ya de tener como los puntos claves del cuerpo, voy a venir entonces y voy a unir desde donde está mi ancho de bota hasta donde está mi ancho de rodilla, línea recta. Desde donde está mi ancho de bota hasta donde está mi ancho de rodilla, línea recta. Ahora, para poder marcar desde donde tengo la línea de tiro hasta donde tengo la línea de rodilla. Si tengo mi curva de cadera, pues lo único que hago es venir a hacer intersección, línea de cadera, ir buscando la línea de rodilla, marco, y luego invierto la curva, más o menos como a la mitad, ya se vuelve un tema de proporción visual, y marco. Entonces repito, si tengo mi curva de cadera, lo que debo hacer es, por costado, desde donde tengo la línea de tiro, tomo la curva, hago intersección y voy buscando que me haga intersección con la rodilla. Marco más o menos hasta la mitad, desde donde está tiro y rodilla, y ahí invierto y vengo y marco mi línea. Si lo que estoy trabajando es con curvígrafo y con recta, entonces fíjese que es como si usted proyectara o prolongara desde donde está la línea de rodilla hasta donde está la línea de bota, marcara línea recta y luego tomara su curvígrafo, hiciera curva, ¿cierto? Y recta para poder terminar ya su intersección. Básicamente esto se debe marcar en dos tiempos mínimo, o sea, recuerde, va una curva hacia adentro y otra hacia afuera. ¿Por qué? Porque si usted lo marca en un solo tiempo, no le va a dar la forma de la pierna o la forma del cuerpo. No importa si usted es femenino, masculino o en última si tiene un infantil. Por favor, vaya al espejo, toque la pierna y dése cuenta de qué manera es que funciona esa forma o esa estructura que estamos marcando. Recuerde que en patronaje es importante siempre tener en cuenta la forma del cuerpo. Usted no se puede inventar nada. Si usted se inventa algo, seguramente eso va a tener inconvenientes al momento de confeccionar o al momento de montarlo sobre el cuerpo. Entonces, ya teniendo claro cómo funciona el costado, insisto, son curvas invertidas, una hacia adentro, otra hacia afuera, que lo que hace es darme la forma de la entrepierna, del costado de la pierna. Voy a venir y voy a marcar por entrepierna desde donde está la línea de rodilla hasta donde está la línea de tiro. En este caso puedo tomar otra vez mi curva de cadera y venir
desde donde está la rodilla hasta donde está mi tiro y marcar en línea recta. Con la curva ya demarcada. O simplemente puedo venir con mi recta, ¿sí? Identificar y hacer intersección como lo hacíamos en la curva de cadera, marcando la entrepierna, ¿vale? Cualquiera de las dos formas son válidas. Lo que debe tener en cuenta es que esto no es una recta completa, o sea, fíjese que no es una línea recta, sino que es más o menos como si usted estuviera haciendo una intersección, insisto, entre una línea recta, por decirlo acá, y una línea curva, ¿vale? ¿Qué debe tener en cuenta? Siempre las entrepiernas van en la intersección de recta con curva. Listo. En este caso yo ya puedo decir que tengo mi básico delantero de pantalón. ¿Qué estoy marcando o qué tengo como puntos de referencia? Voy a tomar aquí un marcador para que podamos ir viendo de qué manera lo estamos trabajando y nos quede mucho más fácil para poder hacer la construcción del posterior. Entonces tengo mi cintura, recuerde que entre 0,5 y que la cintura viene y termina curva. Tengo mi costado, recuerde que mi costado, por lo menos desde cintura hacia línea de cadera, es curvo. De cadera a tiro viene recta. De cadera por entrepierna es como si usted invirtiera las curvas, va hacia un lado y luego la voltea y marca la siguiente curva. Y de rodilla a bota si va completamente recto. Entonces vengo acá, marco la bota, marco de bota a rodilla y marco de rodilla a tiro por entrepierna. Entonces vengo acá, tomo mi curva, vengo, coloco y ya por último entonces marco mi curva de tiro y la base de mi tiro. Entonces ya en este punto ahora sí puedo decir que tengo mi básico mi básico inferior masculino talla 28 delantero. Entonces fíjese, cintura, cadera, tiro, rodilla y ya finaliza por bota. Este mismo trazo lo voy a utilizar para hacer la parte del posterior. Es lo que se conoce como plano montado. Es decir que sobre este mismo punto de partida voy a empezar a hacer el plano de mi patrón base posterior. Listo, entonces para poder empezar a hacer el posterior, repito, voy a tomar mi base delantera, voy a referirme o voy a tomar el manual y voy a empezar a dar inclinaciones o variaciones desde la línea de tiro. Entonces voy a empezar a hacer de arriba hacia abajo y en este caso voy a ir desde centro hacia costado. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, al igual que en el delantero, las modificaciones que hacíamos desde la línea base del rectángulo hacia donde está la línea de tiro, en este caso, del delantero. Entonces, vengo acá y tomo desde donde está la base de mi rectángulo, voy a entrar una constante de bolita. Recuerden que la constante de bolita es la misma medida de amplitud de tiro. Es decir, que voy a venir desde acá y voy a aumentar 5.9. Vengo y marco. Y recuerden que no dejo líneas huérfanas, es decir, escuadro. Ya en este punto entonces sé por dónde va a pasar mi tiro posterior, por lo menos en cintura, y ahora necesito es identificar cuál va a ser la diagonal o la inclinación con la que voy a trabajar. Entonces voy a tomar aquí la intersección que tengo desde donde está mi línea de tiro o desde donde empieza el gancho
y voy a hacer la siguiente diagonal. Vengo desde este punto, hago intersección con la constante que entré o con la constante que marqué y marco mi diagonal. ¿Qué me está diciendo el manual? La diferencia que tiene desde donde está la línea de centro frente por altura de cadera delantera es una constante de cuadradito con una X. Y para poder tener ya, digamos que la recuperación del tiro, por lo menos para la parte del posterior, desde donde está su línea de cintura por la diagonal que acaba de marcar, debe subir 3.5. Entonces vengo acá por la diagonal y marco los 3.5 que me están indicando. Es decir que lo que estoy diciendo es que marco mi diagonal, desde donde está la línea de cintura, subo 3.5. Profe, ¿por qué 3.5? No se preocupe, márquelo igual, es lo mismo para todas las tallas, que es lo único que debe tener en cuenta, que cuando ya estemos trabajando femenino vamos a empezar a ver diferentes tipos de variaciones para que ustedes entiendan un poco más cada uno de estos puntos de referencia. Y ahora lo que me está diciendo es pilas, porque esta medida de acá es una constante de cuadrado con una X. Quiere decir que lo que debo hacer es venir y tomar esta medida, que en este caso equivale a 1.9 y de marcarla como constante. ¿Listo? Entonces, ya tengo la línea de tiro sobre la que voy a empezar a trabajar. Teniendo ya la línea de tiro posterior, voy a empezar a marcar dónde va a ir mi cintura, hasta dónde va a ir mi cadera, por dónde va a ir mi línea de tiro y de qué manera voy a trabajar las curvas. Entonces, lo que me está diciendo es, desde donde está su punto de cintura delantera, escuadre. ¿Por qué lo escuadra? Porque necesito que los costados sean iguales. O sea, cuando yo vaya a ensamblar el pantalón, el largo del pantalón debe ser el mismo. Y lo que me está diciendo es, tome su cuarta de contorno de cintura más 2 centímetros. Esos 2 centímetros corresponden a una pinza. Por el momento, trabájele los 2 centímetros de la misma manera. ¿Aplica igual para todas las tallas? Sí. ¿Aplica igual si es clásico o slim fit? Sí. Más adelante, cuando estemos viendo femenino, vamos a hacer explicación de qué variaciones le puedo ir haciendo a la pinza. Por el momento, márquelo o trácelo tal cual como indica el manual. Es decir que voy a tomar un cuarto de mi contorno de cintura, talla 28, corresponde a 17.75, más 2 centímetros, es decir, 19.75. ¿Y qué voy a venir a hacer? Voy a venir a buscar los 19.75 y voy a hacer intersección con la línea que escuadré correspondiente al punto de cintura delantero. Entonces, en este caso, lo único que hago es que vengo y marco por dónde va a ir mi cintura. Repito, ¿qué medida le estoy marcando? ¿Qué medida estoy trabajando? Estoy tomando contorno de cintura dividido en 4 y a eso le estoy sumando 2 centímetros. ¿2 centímetros de qué? De pinza. Más adelante o en explicaciones posteriores vamos a entender cómo es que funcionan las pinzas. ¿Listo? Entonces ya después de que marqué cuánto es el ancho de mi cintura, voy a venir a marcar la cadera. Lo que me está diciendo el manual es, como usted modificó la línea de tiro, ya su cadera no tiene la misma medida, es decir que lo único que usted debe hacer es venir y tomar su constante de cuadradito y aumentarlo por la línea de costado y altura de cadera. Entonces lo único que estoy haciendo es viniendo desde donde está mi delantero y aumentar una constante de cuadrado con la X intermedia. ¿Qué voy a venir a marcar? Voy a venir y voy a tomar desde donde está mi cadera hasta donde está mi cintura y en línea recta voy a marcar. Porque en línea recta siempre se trabaja de esta manera, en línea recta. Porque cuando yo cierre la pinza o cuando ya marque mi pinza y la cierre, fíjese que lo que va a empezar es hacer una curva. Quiere decir que si yo le doy curva y cierro acá, estaría haciendo una super curva. Entonces la trabajo recto y ya vengo y marco la pinza. Marquemos la pinza de una vez.
Las pinzas por lo general se toman donde está la cintura, donde está la medida de la cintura más la pinza, y lo divido en dos partes iguales. Donde me da la división es cuadro en ángulo de 90 grados sobre la diagonal de cintura y marco el largo de pinza. En este caso no me están entregando largo de pinza ni me están dando medidas, digamos que referentes para poderla trabajar. Una buena forma de poder trabajar el largo de pinza es tomar la altura de la cadera y dividirlo en tres partes iguales. Esas tres partes o ese resultado lo multiplico por 2. Entonces voy a colocar por acá que para pinza, lo que hago es tomar altura de cadera, dividirlo en tres partes iguales y ese resultado lo multiplico por 2. Y ahí ya tendría el largo de pinza. Esto lo que me ayuda es a tener medidas referentes o anatómicas de acuerdo a lo que vaya trabajando. Entonces, tomo mi altura de cadera, 16.5, lo divido en tres partes iguales y lo que me dé lo multiplico por 2. Vengo y marco entonces largo de pinza y vengo y doy los 2 centímetros que estoy aumentando para pinza. En este caso, voy a aumentar hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, es decir, mitad y mitad. Quiere decir que si son 2 centímetros, vengo y aumento 1 centímetro hacia un lado y 1 centímetro hacia el otro, marcando o cerrando ya la pinza de mi pantalón. Ya luego de que tengo entonces línea de tiro, cintura, por dónde va la cadera, ya marqué pinza, voy a venir entonces a trabajar por dónde va a ir quedando el tiro. Voy a venir y voy a tomar entonces primero el gancho del tiro y lo que me está diciendo es, desde donde está su punto del delantero, aumente 2.5. Profe, 2.5, ¿por qué? Aumente o trabaja igual para cualquier talla. En este caso, únicamente aplica o funciona para masculino. Entonces vengo y aumento los 2.5. Lo que me está diciendo o lo que debo tener en cuenta es que debo venir y debo marcar la curva de mi tiro en 2 tiempos. La estoy marcando suave simplemente para hacerle el ejemplo porque voy a dar otra explicación. Entonces en este caso simplemente vengo y marco la curva del tiro. Profe, es que veo que ahí en el manual me dice que baje o que 1 centímetro. ¿Qué tengo que hacer con este centímetro? Lo que me está diciendo es que le baje desde donde está la línea de tiro 1 centímetro. Por lo general se le baja, ¿por qué? Cuando usted va a trabajar o cuando usted va a unir el pantalón, usted debe revisar que esta línea, o sea, desde donde está la línea de rodilla hasta donde está el tiro, coincida delantero y posterior. Como aquí tengo inclinaciones diferentes, fíjense que no es lo mismo hablar de esta diagonal, hablar de esta diagonal. Lo que me está diciendo es para que le coincida y no le tenga tanto sobrante de medida, baje 1 centímetro. Listo, entonces para poder marcar ya la curva de tiro con lo que bajé o con lo que referencié, puedo venir a trazar aquí una diagonal que me va a ayudar a dar como la inclinación de la nueva línea o por donde va a pasar el tiro y venir acá y marcar de qué manera, descansando mi curva y buscando hacer intersección siempre con el tiro del delantero. Y desde ese punto ya vengo y marco haciendo intersección de mi curva, buscando que me haga intersección con la altura de cadera, en este caso correspondiente al tiro posterior. Entonces en este caso ya tengo la curva de mi tiro, delantero, posterior, y voy a venir a trabajar ahora por costado. Listo, ya para poder venir a trabajar entonces la curva del costado, debo tener como referencia el punto de rodilla. En el manual me está diciendo que aumente 1 centímetro a cada lado para posterior para poder marcar la rodilla. Entonces lo único que hago es que vengo acá y marco o aumento 1 centímetro y desde ese centímetro voy a venir y voy a marcar hasta donde está mi curva o mi cadera. Entonces lo único que hago es en un solo tiempo vengo y la marco. Si a usted le queda más fácil pueden ir a trabajarlo en línea recta. Fíjese ahí, ¿cuál es la única diferencia? Que lo que usted debe tener en cuenta es que
debe quedar con una pequeña curva o que debe suavizar las intersecciones para que no haya ningún inconveniente. Fíjese que es más o menos como si usted viniera haciendo una paralela de cómo va quedando su delantero hacia donde está el posterior. Que debo tener en cuenta que lo que aumenté a un lado, es decir, hacia costado, debo venir a aumentárselo también hacia donde tengo mi entrepierna, es decir, por la base del tiro. Entonces vengo acá, línea de rodilla, aumento 1 centímetro y desde ese centímetro vengo y uno con mi curva de cadera, o ya ustedes saben, en 2 tiempos, hasta donde está mi línea de tiro. Recuerde que lo que hicimos fue bajarle 1 centímetro y aumentar, en este caso, 2.5. Para el tema de bota, entonces, según mi manual, lo que me dice es tome su línea de bota y auméntele 1 centímetro de acuerdo a la medida que había trabajado en delantero. Es decir, que vengo acá y tomo mi bota por costado, aumento 1 centímetro y me voy en línea recta hasta donde está la línea de rodilla. Vengo acá, aumento 1 centímetro por bota y me voy en línea recta hasta donde está mi línea de rodilla. En este punto básicamente ya puedo decir que tengo entonces delantero y posterior. El trazo de pantalón básico, en este caso talla 28, silueta clásica. ¿Qué debe tener en cuenta? Esto es el plano. Lo ideal es que le quede aparte el delantero y aparte el posterior para que usted pueda empezar a hacer cualquier tipo de interpretación. Entonces, por si las moscas, puedo venir aquí y marcar el plano diciendo que este es un trazo de pantalón o de básico de pantalón, talla 28, masculino. Y si quiero complementar, digo que es de silueta clásica. ¿Qué debo tener en cuenta? Tengo entonces delantero posterior, es decir, que debo hacer ya el despiece o calcar sin margen de costura ni nada, únicamente el molde para que me quede aparte delantero, aparte posterior y poder empezar a trabajar ya las interpretaciones correspondientes.